Familia, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Bueno, el tema de hoy justamente es eso, familia. La importancia de la familia en el plan de Dios. Estaba leyendo el libro de Deuteronomio capítulo 6, dice en el versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Es decir, es un mandamiento de Dios, es una orden de Dios enseñar sobre sus estatutos, ¿no es cierto? Sobre sus decretos. Dice más la palabra del Señor. Dios mandó que os enseñase dice que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, dice a ti, a tu hijo, al hijo de tu hijo. Es decir, mire, ¿qué nos está diciendo Dios? Que nuestros hijos tienen que aprender los estatutos de Dios. ¿Cuáles son los estatutos? La palabra de Dios. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tienen que conocer de Dios, tienen que conocer la Biblia, tienen que aprender la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿quién les va a enseñar? Nosotros, los padres, somos responsables de enseñar a nuestros hijos de la palabra de Dios. Miren, muchas veces equivocamos el rumbo y es culpa nuestra y nos tenemos que hacer cargo como padres. No traemos a nuestros niños a la iglesia. No acercamos a nuestros niños a Dios. Tomamos la decisión de decir, no, es que nuestro niño todavía es pequeño, nuestros hijos son pequeñitos, cuando sean grandes van a decidir. Error, porque nosotros estamos decidiendo mal. Tenemos que hacerle conocer desde niño a Dios y la palabra. Tenemos que enseñarle la palabra de Dios desde chiquito, desde que aprenden a hablar, tienen que decir Dios. Lo primero que le enseñamos a nuestro niño es decir el equipo que a nosotros nos gusta, ¿no es cierto? Boca, River, eso aprenden. Papá, mamá, no está mal, pero no aprenden de Dios. Les sacamos a nuestros niños el privilegio de aprender de Dios. No los llevamos a la iglesia porque molestan, porque no le tenemos paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos responsables de enseñar, dice la Biblia, desde pequeños a nuestros niños la palabra del Señor, y eso es importante. Verso 7 del mismo capítulo 6 de Deuteronomio, dice la palabra de Dios, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Dónde? En tu casa. ¿Qué hablamos nosotros en nuestra casa? ¿Hablamos de Dios? ¿Cuál es nuestra conversación con nuestros niños? ¿Le enseñamos de Dios? En tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En todo momento tenemos que hablar de Dios. ¿Sabes cuáles son los errores que cometemos? No, llevamos a nuestros niños a hacer deporte y no está mal, pero que no falta el deporte, le acompañamos, los esperamos y lo traemos. Le llevamos a hacer, no sé, a estudiar arte, a estudiar cualquier cosa, no está mal. Los acompañamos, nos tomamos el tiempo, lo cambiamos, lo vestimos, le preparamos la leche y vamos. Pero ¿por qué no hacemos eso cuando tienen que venir a la iglesia? ¿Por qué lo dejas en la casa? ¿A cuidado de quién? ¿Qué aprenden? Si tú no les enseñas de Dios, ellos van a aprender de otra cosa. Alguien más les va a enseñar cosas equivocadas. Y nunca escucharon de Dios porque tú no le hablaste a tus hijos de Dios cuando eran niños. Cuando son niños. Dice Dios, desde niños tienen que aprender los estatutos, los mandamientos, los preceptos. Pero ¿qué pasa? Quizás ni tú lo conoces. Ni tú te conoces un versículo bíblico. Por eso es importante que nosotros primero tengamos entendimiento y sabiduría de cómo criar a nuestros niños. Queremos que nuestros niños sean formados en las escuelas. Pero ¿qué les enseña? ¿Tú sabes? ¿Sabes lo que les enseña? Miren, nosotros somos lo que tenemos que enseñar a nuestros niños. Nuestra casa es el muro y adentro nosotros le damos la educación a nuestros hijos. Ahora, ¿sobre qué le educamos? Tus niños, ¿saben algo de Dios? ¿Les has enseñado al acostarte, al levantarte, al andar algún versículo bíblico? ¿Conoce? No, pastor, son chiquitos todavía, no son chiquitos. Escuchen, creemos nosotros y nosotros los hacemos así. Ellos son inteligentes, ellos van a aprender rápido. El tema es que tú te avergüenzas de enseñarles muchas veces porque tú no lo sabes, ni tú vas a la iglesia siquiera. No tengo tiempo, los domingos tenemos que salir. Todo tiene su tiempo.
Bajo el cielo, bajo este sol, todo tiene su tiempo y no puedes quitar a tus niños de la presencia de Dios. No tienes que privarle, porque la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Ahora, si tú no le enseñas eso, entonces cuando fueran jóvenes, ¿qué van a aprender? Proverbio 22, capítulo 6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Oh, sí, pastor, pero ¿sabe qué? Mi hijo de chiquito conoció la palabra de Dios, pero se apartó. ¿Conoció la palabra de Dios? ¿Le enseñaste bien? Ahora, si se apartó, quédate tranquilo. Porque el hijo pródigo también conoció y se apartó, pero sabía dónde estaba la casa de vuelta. Conocía a su padre. Sabía que podía volver allí, tenía todo. Nuestros niños, si no conocen la palabra de Dios, chiquito, y si se apartan, no van a saber después cuando quieran volver, a dónde van a ir a buscar refugio, en la droga, en los vicios, en las malas compañías. Y después nos quejamos, nuestros niños no, pero nuestros jóvenes están, mira, ahora andan esto, en aquello, se metió en la droga, se metió, sí, pero vos lo sacaste de Dios. Déjalos que vayan a la iglesia, que correteen, que hagan esto, aquello, que escuchen, son inteligentes y el Espíritu Santo les va a dar sabiduría, porque ellos no se van a olvidar de Dios. El problema está en nosotros. Le privamos a nuestro niño de Dios y lo llevamos a otros lugares donde no hay esencia de Dios. Esta sociedad no tiene a Dios. ¿Qué piensas tú que le van a enseñar si no tienen a Dios y han apartado a Dios de la sociedad? Solamente ¿dónde? En el templo van a encontrar y van a escuchar de Dios. ¿Dónde más? En tu casa. Tú le vas a hablar. Tú tienes que aprender. Tú tienes que tener una Biblia. Una Biblia, que vean una Biblia, que conozcan una Biblia. No solamente un celular. No solamente que se metan allí en las redes sociales y aprendan cosas y términos y cosas que le enseñan a esta sociedad. Tienen que conocer. La familia es responsabilidad nuestra. Y somos nosotros los que tenemos que hacer vallado. Y dentro de nuestro hogar, enseñar la palabra de Dios. Así que te animo a hacerlo en este tiempo. Fuerza, vamos, aprende tú primero, lee la Biblia, ve a la iglesia, no faltes. Lleva a tus niños a la iglesia, lleva a tus jóvenes a la iglesia. Ve con tu marido, con tu esposa, vayan en familia a la iglesia. Escuchen de Dios, aprendan de Dios y enseñen a sus generaciones, a sus hijos, a sus nietos y a quien venga después. Amén. Bien, mucha fuerza de parte del Señor. Te bendigo. Muchas bendiciones en este día.